Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Nicole, me dicen Nikki. Soy una amante del desarrollo personal, del bienestar, de la salud, de los buenos hábitos y como tal baso mi vida en eso. Y hoy quería contarles cómo la escritura, el journaling, ha cambiado mi vida y también por qué tú deberías empezar a escribir si es que todavía no lo haces o hacerlo de una manera un poquito más estructurada o de diferente forma si es que ya lo vienes haciendo. Entonces, quiero contar un poco mi historia, primero que nada, de cómo empecé a escribir y por qué empecé a escribir, para que entiendan porque en qué casos también les puede ser muy útil. Siempre fui de una persona muy de lectura, también de bajar a tierra mis ideas a través de la escritura y demás, pero realmente nunca lo hice de manera tan constante. Así que tenía mis libretas, anotaba mis objetivos o de repente cuando tenía que replantearme algunas cosas de mi vida aprovechaba ese momento justamente para eso. Y hace un par de años realmente he venido en esta búsqueda de un bienestar un poco más consciente, de empezar a replantearme los condicionamientos de mi vida, empezar a ver mis sombras, empezar a entenderme un poco mejor sobre por qué soy como soy, por qué hago lo que hago, no simplemente como que seguir el rebaño y hacer lo que hace todo el mundo sin cuestionarme o de repente sentirme mal por algunas cosas y no cuestionarme que quizá tenga que cambiar de camino, porque eso también es algo que pasa y es algo que también observo muchísimo, que hay muchas personas que están como de alguna manera tan desconectadas de sí mismos o de sí mismas, que es como que hay muchas cosas sucediendo en su vida que les están diciendo de alguna manera que no están siguiendo un camino que deberían seguir o que quizás no están en un entorno adecuado o que quizás hay algo que están haciendo pero que realmente no se sienten alineados con eso, pero de alguna manera tampoco se cuestionan el por qué o no se toman el tiempo quizá o porque realmente todavía no les ha venido como ese espacio para entender qué les está pasando, o quizás no han tenido una conversación con nadie que les haya abierto la mente y les haya dicho, bueno, igual quizá deberías replantearte las cosas. Entonces es real que eso pasa mucho y es real que a todos nos puede pasar y que nos puede haber pasado en algún momento de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, se podría decir que me considero, o al menos siempre me sentí una persona como muy consciente o que siempre como que investigó mucho sobre sí misma y sobre su interior, pero quizá no se trasladaba a lo que yo sentía que quería vivir, como que algo en mí todavía no se sentía muy bien y esto da para otro video. Pero quería hacer algo que tuviera muy a mano y algo que pudiera hacer un cambio en mí. Entonces me compré un libro en el que había que escribir y había que seguir como una estructura de escritura, sí, un hábito. Y ahí empecé como con el hábito más constante. Sí que es verdad que yo escribía, pero lo hacía de una manera como, bueno, afirmaciones, gratitud, como que por separado. Pero sentía como que eso no estaba haciendo algo tan interno, no estaba haciendo un cambio tan fuerte en mí, como que simplemente era un hábito más y no lo estaba como integrando como tal. Entonces empecé con un libro que se llama El Camino del Artista, que seguramente lo conocen muchas personas. El Camino del Artista es una invitación de 12 semanas también a escribir y lo primero que se hace, que se empieza a integrar, es las páginas matutinas o páginas matinales o según donde estén, como se llamen. Pero básicamente se trata de escribir 3 páginas todos los días, básicamente para vaciar la mente. Apenas al despertar te sientas y escribes 3 páginas, simplemente como dejando la mano fluir y escribiendo, bajando toda esa información a la cabeza. Claro, al ser una persona, somos todos muy mentales, esa es la verdad, tenemos una mente, pero soy una persona en la que no podía de alguna manera como controlar todo ese bucle de pensamientos. Me levantaba muchas veces y estaba 10 minutos quizá ahí pensando con los ojos cerrados, que ni siquiera me daba cuenta de si realmente estaba despierta o no, simplemente estaba tan metida en mi mente que ni siquiera había un orden, había mucha confusión. Entonces, el primer efecto que sentí al empezar a escribir todos los días, simplemente sin estructura, simplemente como escribe todo lo que puedas, escribe, deja que la mano salga, fue esa liberación. Era como que si yo tuviera mucha información aquí y
simplemente como que la descargara al papel. Es como por darles una idea cuando tienen muchas cosas, muchas ideas en la cabeza o mucha confusión mental, pero al momento de hablarlas con alguien, de comunicárselas a alguien, es como que se empiezan a aclarar algunas cosas. Naturalmente algunas cosas se aclaran y toda esa información sale y es como que baja un poco la bruma mental. Y ese fue como el primer beneficio que empecé a sentir a partir de escribir. Bajar toda esa confusión mental, aclarar las ideas, aclarar el pensamiento, inclusive calmarme. Lo segundo que empecé a sentir también fue que de repente me gustaba escribir y de repente había días como en los que me levantaba un poco más inspirada y escribía como más poéticamente, por decirlo de alguna manera, o sin tanta estructura, simplemente como que para mí era bonito. Para mí me tocaba porque hablaba un poco más desde la emoción. Y había días que quizá era un poco más de rabia, como estoy enfadada por tal cosa, por qué siento esto, cómo lo puedo resolver. Entonces es una conversación con una misma, pero también como una especie de descargo, ¿no? Este fue como uno de los primeros beneficios así muy claros que sentí, a tal punto de que hoy en día a mí naturalmente el cuerpo me pide escribir, así como si te dijera cuando te pide moverte, te pide sudar porque estás como nerviosa, ansiosa y tu cuerpo te pide como descargar esa energía o desestresarte. Bueno, al igual me pasa con escribir, me lo pide. A veces tengo la mente tan revuelta que igual que me sienta a leer o lo que sea y no puedo porque está ahí como con sobrepensamiento, yo como que detengo eso, que me voy a escribir, sé que si descargo ya luego toda esa energía se fue y a partir de ahora me voy a poder concentrar mucho más. Ok, a partir de ahí empecé a hacer trabajo un poco más profundo. Además de escribir esas páginas, que empezaron siendo 3, luego 2, y bueno, había días que hacía un poquito menos, pero al final entendí el concepto. Lo siguiente fue empezar a hacerme preguntas sobre mi pasado, hacerme preguntas sobre cosas que me habían pasado, que me habían hecho sentir bien, sobre cosas que quizá no me habían gustado tanto, sobre cosas que han quedado marcadas en mí, que todavía recuerdo, sobre personas de mi pasado, y empezar a verlas con un potencial, no solo verlas como que, ok, me hirieron, ok, me pasó esto, ok, me siento mal, ok, tal trauma, sino como, ¿cómo puedo yo convertir todo eso en algo positivo, ¿no? Entonces, todas esas creencias que nos han moldeado negativamente, empezar a transformarlas a mi favor en cosas que hoy en día sí me sirven. Porque al final toda tu historia es muy valiosa y toda tu historia te marca para ser la persona que eres hoy en día. Y todo eso es parte de ti y puede ser inclusive parte de tus talentos. El hecho de que hayas tenido que superar ciertos problemas te han hecho sabia en esas cosas. Entonces, nada es en vano realmente. Todo nos sirve para aprendizaje. Y bueno, entonces a partir de esas preguntas empecé a ir un poco más a llevarlo hacia el lado del propósito, hacia el lado de mis gustos, mis necesidades actuales, quién soy hoy en día, qué deseo hoy en día, qué herramientas tengo hoy en día, qué necesito, y empezar a entender un poco más sobre mí, porque quizás nos damos cuenta de que nosotros estamos haciendo cosas porque creemos que están bien, o porque los demás nos dicen que están bien, o porque simplemente nos metimos sin pensar, y hay muchas cosas en realidad incoherentes con quienes somos. Es muy fácil detectarlo porque nuestro cuerpo, no es fácil, pero es tan simple como escuchar a nuestro cuerpo, ¿sí? Como apagar un poco la mente y empezar a entender desde nuestra corporalidad qué cosas están alineadas a nosotras y qué no. Entonces yo puedo pensar, por ejemplo, ok, quiero probar pilates porque siento que es bueno, etc. Pero sin embargo cuando voy y lo hago, quizá no me gusta tanto, no me siento tan cómoda, no me siento tan satisfecha y simplemente lo estoy haciendo porque se hace y porque está de moda, etcétera, etcétera. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Pero así puede ser con muchas cosas, puede ser con nuestro trabajo actual, puede ser con nuestra pareja, puede ser con miles de cosas, ¿no? Entonces, a partir de eso, empezar a cuestionarse en qué situación estoy hoy en día. También hice todo ese trabajo y me despertó mucha curiosidad y empecé a recordar mi pasado, cómo era antes, qué me gustaba y empezar también a traerlo eso a la hora y empezar a reproducirlo más, porque al final se trata de hacer más cosas de las que nos hacen bien. Y por último, todo ese camino también me llevó a plantearme, ok, ¿qué quiero cambiar
¿no? A partir de ahora. ¿Qué quiero empezar a mejorar a partir de ahora? ¿Cuáles son las áreas en las que yo estoy flaqueando un poquito y en las que estoy un poquito mejor? Y hacerlas, ¿no? Porque también se trata de eso, no solamente como escribo lo que estoy bien y lo que estoy mal, sino también empezar como a agendarte esos espacios. Para mí, si tú te agendas las cosas, empiezan a suceder. Entonces, quizá me tocaba agendar, empezar a cuidarme, empezar a hacerme las uñas, empezar a tratarme un poquito mejor, o ir a comprarme ropa, o ir a ver a un amigo, o escribirle a mi familia, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas me tenía que apuntar a hacerlas porque eran parte del cambio que yo quería hacer, pero si yo solo las escribía y las dejaba ahí, no me servían de nada. Entonces también la escritura me sirvió para empezar como a desglosar todo lo que tenía que hacer y llevarlo como a lo tangible, ¿no? A lo material. Ahí también es verdad que surgieron muchas cosas, yo estaba en una situación en la que no me sentía cómoda con mi trabajo y demás, y todo eso me llevó a otro camino y agradezco muchísimo haber hecho ese trabajo. Fue solo el punto de partida, fue solo el punto de partida. Y a partir de ahí tocaba eso mismo, empezar a materializar y empezar a crear, mejor dicho, empezar a crear una vida más alineada, o lo que yo creo que es alineado, por lo menos en este momento en el que estoy. Y eso implicaba cambiar patrones, hábitos y empezar a ser conscientes de ellos y empezar a cambiar mi identidad a través de mis hábitos. Siempre digo, ¿por qué para mí son tan importantes los hábitos? Porque tú cambias tu identidad a partir de eso. Tú empiezas a cambiar tu forma de verte, tu forma de ser, y a partir de eso también empiezas a conseguir diferentes cosas, a manejarte diferente en la vida, ¿no? Entonces eso también fue muy importante, el darme cuenta de lo que era realmente importante. No solo es importante tener un éxito material, también es muy importante, creo que es más importante tener buenas relaciones, es más importante sentirte bien contigo mismo, es más importante tener amigos. Eso son cosas que uno se plantea haciendo trabajos como visualizándote siendo un abuelo, siendo una abuelita y bajándole la escritura. Y uno empieza a interiorizar todo ese conocimiento, toda esa sabiduría e integrarlo y empieza a cambiar. Y por eso creo que no es simplemente escribir por escribir, no es como lo hago porque está bien o no lo hago porque me parece que es una tontería, porque no tiene ningún efecto en mi vida. Sí que lo tiene. Puede ser muy poderosa. De hecho, hay un montón de investigaciones científicas que lo comprueban. Y puedes empezar como empecé yo, que simplemente escribiendo 3 páginas libres todos los días, aunque te cueste, aunque no sepas qué escribir, empezar. Y a partir de que adquieras el hábito, puedes empezar a hacerte preguntas diferentes y empezar a hacerlo distinto. Todo este camino me llevó también a querer crear este proyecto tan bonito que tengo hoy en día, que aquí lo voy a mostrar, que se llama The Growth Journal, que es un diario en el que resumo un poco mi camino con la escritura, de todo lo que he ido aprendiendo desde que empecé todo mi proceso, y lo fui documentando, y por lo tanto lo bajé a un diario que es un trabajo de 12 semanas que se divide en pasado, presente y futuro, muy resumidamente. Hay ejercicios todos los días y además hay semanalmente un ejercicio un poquito más profundo en el que empieza a trabajar desde dentro todo eso que veníamos mencionando. Ahí tiene también un tracker de hábitos, ¿sí? Aquí se escriben los hábitos por semana, ejercicio, alimentación y descanso. Y ahí se documenta todos los días, aquí se escribe todos los días. Luego hay preguntas semanalmente, trabajos de semana, por ejemplo esta semana 2, identificando creencias limitantes, aquí se empiezan a trabajar desde ahí. Tiene frases que he escrito yo misma, de reflexiones que he venido teniendo, de libros que he leído, de mi experiencia, y realmente documentando todo mi proceso y haciendo esta creación para que ustedes también puedan experimentar esto y cambiar su vida. Entonces puedes empezar, como les comenté, tan fácilmente como escribiendo libremente, o pueden también hacerlo a través de un diario guiado. Eso cada uno es su decisión. Esto está actualmente en España solamente, así que si estás en España también puede ser una buena oportunidad para mejorarte.
y para apoyar a los emprendedores. Y bueno, creo que si realmente te estás planteando hacerlo, creo que le tendrías que dar una chance, tendrías que intentarlo y descubrir su poder y descubrir quizá todo lo que hay dentro de ti que no conocías, que puede ser muy, muy, muy poderoso. De hecho, todo está dentro de ti, todo está dentro de ti. Entonces, bueno, con este video quería compartirles un poco mi historia con esto. Si tienes alguna consulta o algo en específico que quieres con lo que te pueda ayudar, feliz de escucharles. Les invito a visitar mi página de Instagram, que es thegrowthjournal.es. Se los dejo también por ahí. Bueno, seguimos por aquí en próximos videos. Espero que les haya gustado y les mando un beso.